Bendiciones y gracias una vez más por estar con nosotros en sintonía en este tu programa El Señor lo hizo, donde la palabra de Dios pues cobra sentido en el corazón y en la mente, transformando el pensamiento del hombre a la forma en la que debe ser. Obviamente que agrade a Dios en todos sus términos. Y una de las cosas interesantes que el Dios vivo de gloria y majestad quiso que toda la raza humana supiese es cómo trabajar con el fundamento bíblico en su vida diaria, en la forma práctica de hacer las cosas. Pues todo el mundo piensa de diferentes formas basado en su cultura, política, background de donde viene y práctica de las cosas que hace conforme a la sociedad en la cual se circunscribe. Obviamente, las escuelas o universidades de la vida por las cuales ha pasado los hace crear una serie de conductas, temperamentos y culturas que desarrolla en el tiempo mientras esté en la tierra por diferentes generaciones. Jesús sabe esto, el Padre sabe esto, el Espíritu Santo sabe esto. Por ende le dio a el hombre. Y esto podría ser como chocante al escucharlo, pero le dio a los hombres. El viejo adagio entre paréntesis dice, cada cabeza es un mundo, pero Dios le dio al hombre la información propia como fundamento a través de los mandamientos contemplados en la palabra. Noten esto, para que el mundo, todos los hombres, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, todos hablaran un solo lenguaje, pensaran una misma cosa, sintieran una misma cosa, actuaran de una sola y misma forma. Podríamos decir, ¿cómo es posible que los hombres en la tierra de tantas culturas y países que hay en el mundo, cómo es posible que piensen una misma cosa, hablen una misma cosa, actúen de una misma forma, desarrollen el mismo tipo de comportamiento y persigan el mismo propósito? Sí es posible. Es posible porque Dios diseñó un solo movimiento revolucionario a través de sus fundamentos y estatutos sobre los cuales los hombres podían echar raíces en él, y luego de echar raíces en él podían dar todos el mismo fruto: fruto de obediencia, fruto de amor, fruto de misericordia, todos, frutos de bondad, frutos de mansedumbre. Todos los hombres, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, estos son frutos generales que le harían a todos pensar una misma cosa: hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, este es Jesucristo. Todos los hombres en el mundo pueden pensar eso mismo sin tener que cambiar su forma de color, su tamaño o su grosura, sean delgados o sean gorditos. No tienen que cambiar eso para entender, para comprender y para saber y para comportarse de una misma forma. Dios quería que los hombres tuviesen este panorama. Y este panorama le hizo a los hombres entender formas propias en las cuales Dios quería que el hombre desarrollase raíces. El ejemplo que dio precisamente fue Jesús. Y la manera en que Jesús actuó y la manera en que Jesús se comportó fue enseñándole a los hombres cómo poder caminar en un solo mismo pensamiento y comportamiento. Y sabemos que para la raza humana le iba a ser un poco difícil. Los discípulos caminando con Jesús dijeron, pero Señor, mientras Jesús hablaba acerca de los requisitos para ser puestos en obra y en práctica para heredar la vida eterna. Y los discípulos dijeron, bueno, pero si es así, nadie podrá ser salvo. Y Jesús le dijo, para el hombre la verdad es difícil, pero para Dios todo es posible. Es imposible para los hombres de forma natural alcanzar la salvación, pero para Dios todo es posible.
porque es posible, dio el camino de salvación a los hombres, quien es Jesucristo. Uno de los parámetros en los cuales todos los hombres, y vamos a tratarlos right now, ahora mismo vamos a tratarlos. Vamos a trabajar 3 versículos bíblicos. Uno de los parámetros en los cuales todo hombre en la tierra puede actuar de la misma forma es en el perdón. Todos los hombres en el mundo, hembras y varones en toda la tierra, de cualquier cultura, edad, de cualquier religión en el mundo, de cualquier forma de cultura de la cual venga conforme a su sociedad, puede practicar el perdón. Porque así, practicando el perdón, se acercarán a Dios. Abandonarán la religión, abandonarán las culturas de los pueblos y se acercarán al único camino de excelencia y salvación, quien es Jesucristo. Y con Él tendrán una relación sin ningún tipo de religión presente. De manera que cuando hablamos de la práctica del perdón, estamos hablando de la manifestación del amor. El perdón trae como consecuencia que el hombre descubre la misericordia, que el hombre descubre la bondad, que el hombre descubre la paz, que el hombre descubre el nivel de transformación que Dios le entrega. Obviamente en Cristo Jesús tras pasar por el arrepentimiento. Pero noten esto. La palabra de Dios dice en el libro de Mateos capítulo 5, verso del 43 al 45. Hablando de que el hombre debe aprender a practicar el perdón. Y noten cómo lo dice Jesucristo en el desarrollo de su ministerio. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, tu hermano, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos, escúchame bien, que hace llover sobre justos e injustos. Si Dios no hace acepción de persona para manifestar estas cosas naturales sobre los hombres, como el sol, la lluvia, justos e injustos, malos y buenos, le pide al hombre, si yo no hago separación entre uno y otro, el que es malo merece que se corrija, mas yo hago salir el sol sobre él. El que es injusto merece que sea reprendido, castigado, pero yo hago que llueva sobre sus cosechas en el campo para que puedan tener buena producción. Si yo, Dios, hago salir el sol sobre buenos y malos y hago que la lluvia descienda sobre justos e injustos, ustedes no deben de hacer tampoco acepción de personas para perdonar. Si tu hermano peca contra ti, perdónale. Si tu adversario peca contra ti, perdónale. Dios lo que está hablando allí es del perdón, porque el perdón corresponde a la naturaleza demostrada y manifiesta del amor de Dios para con los hombres a través de Cristo Jesús. Porque no envió Dios su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo, también perdonado por él. Cuando nosotros leemos a Mateo, descubrimos que es un mandamiento que Dios da, perdona. No solamente manifiestes amor a tu hermano, sino que también aprende a perdonar a tus enemigos. Muchas personas pueden hacer muchas clases de cosas a los hombres, pero Dios dice, no importa qué tan fuerte sea lo que cometa el hombre contra el hombre, todos deben tener el mismo pensamiento y deben hacer la misma práctica.
perdonar. Es importante conocer por qué se debe perdonar. ¿Por qué Dios hace esta demanda más allá que una insistencia? ¿Por qué Dios hace esta demanda? ¿Por qué Dios demanda que los hombres deben aprender a practicar el perdón? ¿Cuál es la razón por la que Dios hace esto? Mateo 6, 14 al 15 dice, lee conmigo. Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. De manera que la forma, vamos a decirlo claro, la forma en la cual puedes abrazar el perdón de Dios es cuando tú aprendes a perdonar a los demás. Eso significa que tú recibes a Jesús como tu Salvador personal, te arrepientes de tus pecados. En ese arrepentimiento debe venir el perdón de aquellos que eran tus enemigos o hicieron mal contra ti. Porque en el momento del arrepentimiento, miren qué es lo que ocurre. En el momento del arrepentimiento del pecado, cuando una persona viene delante de Jesús, vamos a ilustrarlo, trae como si fuese un camión lleno de pecado sobre sus hombros. Un camión lleno de pecado sobre sus hombros. Y cuando se acerca a Jesús, por eso Jesús dice, ilustrándolo de esta forma, venid a mí el que está cargado de pecados, trabajado y cansado, y yo lo voy a hacer descansar. Yo te voy a perdonar de todas tus cargas. El cepo del pecado y de la esclavitud del pecado que está sobre los hombros del hombre cuando se arrepiente es por gracia a través de Jesús quitado de sus hombros. Su pecado es limpiado con la sangre del Cordero. Y esta es la gracia que el hombre puede, al instante recibe a Jesucristo, puede comenzar a experimentar el amor. Esta es una gracia dada por Dios. Dios le dice a los hombres, cuando ustedes tienen un interés y comienzan a desarrollar una relación con Jesús, aprendan a practicar el perdón. Porque de la misma forma que yo los perdoné, asimismo ustedes deben también perdonar. Porque la razón es que si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, yo tampoco entonces pondré perdonarlos a ustedes. Y cuando ustedes se presenten en aquel día, en el día de que Jesucristo como juez justo viene a juzgar a los hombres vivos y muertos, viene a juzgarlo por sus obras y por sus actos. Todo lo que era pecado sobre el hombre que no fue perdonado, eso sencillamente lo condenará. Por ende, la práctica del perdón no es algo que la persona puede decidir si quiere o no hacerlo. Miren qué delicado es. La práctica del perdón no es si las personas o los hombres deciden, yo decido no perdonar, yo decido no hacerlo. Mañana es una espada de doble filo contra tu propia vida. Porque la Biblia dice claramente, todos tendremos que comparecer delante del tribunal de Jesucristo. Y aquel cuyos perdonados, la Biblia dice, y aquel cuyas transgresiones no le fueron perdonadas, será reo de juicio, irá al castigo eterno, al infierno. Por eso Jesús claramente habla y dice, venid a mí.
Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y venga desde la presencia de Dios tiempo de refrigerio. La palabra de Dios es clara en esto, enseñando a los hombres en el mundo a que manejen, oigan, vamos a partir de este punto, a que los hombres manejen, empezando este único pensamiento: debo perdonar. Porque tan pronto el hombre comienza a practicar el perdón, es porque ya el amor de Dios en Cristo Jesús ha comenzado a revelarse en sus corazones. El amor de Jesucristo en el corazón de un hombre es quien lo hace decir: te perdono. Porque es una naturaleza no del hombre, sino de Dios. Dios fue el primero que nos perdonó. Antes del hombre perdonar al hombre, el perdón debe recibirlo primero de Dios. Confiesa sus pecados y aparta de él. Y luego que recibe ese amor del Señor, entonces le dice a los demás: yo también te perdono, como el Señor me perdonó. So now, ahora de ahí en adelante, tu práctica debe ser: todo el que haga mal contra ti, aquí entra el mandamiento, todo el que actúe mal contra ti, aquellos que te persiguen, aquellos que te ultrajan y te calumnian, aquellos que dicen cosas murmurando como de malhechores, Dios dice: perdónalos. Ora por ellos. A los que te maldicen, bendícelos. La palabra el que te maldice, bendícelo, significa perdónalo. El que te maldice, Dios dice, bendícelo, significa perdónalo. Significa no le tomes en cuenta sus actitudes impropias, obviamente, incorrectas. No se las tomes en cuenta. Devuélvele. Este es otro mandamiento. Devuélvele bien. Devuélvele amor. Para que de ti tome testimonio. Y pueda también venir a tener el pensamiento que tienes tú. Mateo 18 del 21 al 22. ¿Cuántas? Es una pregunta. Pedro se acercó y le dijo: Jesús, hablando del reino, hablando de todas las maravillosas enseñanzas. En un momento dado, Pedro dice: Maestro, ¿pero cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces que pecare contra mí? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, ¿no? De Mateo 18, 21 al 22. Entonces Pedro se acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Jesús no estaba dando un número. Jesús estaba diciendo que tu amor comience a emanar del corazón y no le pongas tú un límite. No le digas al amor cuántas veces debe de salir de ti a tu hermano. No le digas al amor cuántas veces debe de perdonar a tu prójimo. No le digas, no le pongas un límite, porque lo que de Dios ha recibido no tiene límites ni en el cielo ni en la tierra. Por ende, el perdón es una práctica que todos los hombres, y ahora puedes entender: pero si es así, entonces claro, todos los hombres en el mundo, hembras y varones, de toda nación y lengua, de toda edad, pueden tener el mismo pensamiento. Todos pueden practicar el perdón. Todos pueden practicar el amor. Todos pueden practicar la misericordia. Todos pueden practicar la mansedumbre. Todos pueden practicar. Todos pueden practicar lo que Jesús enseñó como fundamento
para que el hombre camine en ellos en todos sus días sobre la tierra. Todos pueden practicarlo. No es una religión. Es una disciplina de vida enseñada por Dios a los hombres a través de Jesús. Y el llamado a todos los hombres es, hey, practiquen esto como regla de vida, de fe. Y entonces podrán alcanzar el perdón. Por ende podrán alcanzar el amor. Por ende podrán alcanzar la misericordia. Y asimismo podrán obtener la salvación y la vida eterna. Miren cuántas cosas son derivadas de la práctica del perdón. Reiteramos de nuevo como al principio. Bastante simple. La práctica del perdón te hace practicar el amor. Lo digo otra vez. La práctica del perdón te transforma en un practicante del amor. Quiero darte la oportunidad para que tú aprendas a perdonar, arrepintiéndote para que seas perdonado. Y quiero invitarte en este momento para que ores conmigo y puedas entender el llamado que te hace Dios. Conviértete hoy en un practicante del amor, ejercitando la práctica del perdón y obteniendo entonces salvación para tu alma. Esto es recibir a Jesús como tu Salvador personal. Por ende te invito a que ores conmigo y abras ese corazón y le digas, Jesús, quiero experimentar tu perdón, quiero experimentar tu amor, porque esto es lo que quiero aprender a darle a mi prójimo desde ahora para siempre. Oremos, ora conmigo, ríndele tu corazón a Jesús y dile, Jesús, es tiempo de que mis pecados sean perdonados. Ora conmigo. Señor Jesús, en este momento yo me rindo delante de ti y creo que has declarado en tu palabra que yo debo ser perdonado. Me arrepiento de todos mis pecados delante de ti, Jesús, y te pido que me limpies de todos mis pecados y que inscriba mi nombre en el libro de la vida para salvación. Perdóname, Jesús. Me arrepiento de haber vivido mi vida quebrantando tus mandamientos. Pero hoy yo reconozco que tú eres el Señor y que Dios te resucitó para que yo tenga testimonio de que tú eres la verdad y la vida. Por eso abro mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Cambia mi vida hoy. Límpiame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, te acepto como mi Rey, Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte, welcome, bienvenido, bienvenida. Has puesto los pies en las filas para convertirte en un hijo o en una hija de Dios, y esto es importante. Y es lo que siempre decimos, en el Señor lo hizo. La gran oportunidad que tienen los hombres de tener un nuevo comienzo en la tierra es cuando aceptan a Jesús como su Salvador personal. Por ende, te invito a que
multipliques el mensaje y también le dé a otros la oportunidad que has tenido tú hoy de reencontrarte con el Dios de tu creación a través de Jesucristo. Por ende, te invito a que le des la oportunidad a otros a través de este programa, enviándoselo por texto de mensaje y poniéndoselo a la mano para que pueda tomar también la decisión que has tomado tú hoy. Así es que, ¿qué más te puedo decir? Nos vemos en otra próxima entrega de este tu programa, El Señor lo hizo. Mantente en sintonía. Bendiciones.